Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros del programa. Erika, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Hoy que es Día Internacional para conmemorar los cuidados y el apoyo, y que estamos en este debate, ¿no?, latinoamericano sobre los sistemas de cuidados. Pues qué bueno estar contigo, Diego. Erika, muy buenas noches. David, Jaime, buenas noches. Y buenas noches a todos en casa. Pues sí, hoy conmemoramos este día y también muchas otras cosas que han pasado en este país, Jaime. Muchas otras cosas. Está la turbulencia a todo lo que da a nivel federal, constitucional, a nivel local. Una turbulencia suprema dentro de la supremacía, ¿no? Así es, Jaime. Pues sí, muchos temas que debatir este día, pero vamos a comenzar como siempre con un tuit internacional, porque también hay mucha turbulencia en el país vecino del norte. Veamos este tuit de Super Stereo Millet. Dice, a 8 días de las elecciones de Estados Unidos, porque van a ser el próximo martes, a estas alturas estaremos viendo tendencias. Donald Trump lidera las encuestas frente a Kamala Harris, proyectándose una victoria republicana de 312 votos electorales frente a 226. Claro, esta es una de tantas encuestas que hay, sobre todo en términos del voto popular, es decir, de quién va a ganar la elección en general, pero también cómo se van a repartir los asientos en el colegio electoral. Lo que es cierto es que todas las diferencias de los estados más competidos, los famosos estados swinger o switcher, están en el margen de error. Ninguno supera una diferencia de 3 puntos, por tanto es bastante impredecible. Lo cierto es que de una tendencia donde venía, digamos, un poco liderando Kamala a partir de su destape y lanzamiento como candidata, ahora creo que repunta Trump. Hay un empate técnico, pero la tendencia creo que le es favorable a Donald Trump. ¿Qué le parece esto, colegas? Creo que venía Trump ahí radicalizando su discurso, otra vez tirándole con todo a que va a cerrar la frontera, diciendo ahí su equipo, aunque luego se trató de deslindar cómo se le fue encima a Puerto Rico. Y creo que llegan, como lo dicen las encuestas, en una contienda muy cerrada, en donde creo que estos últimos días los dos equipos, tanto republicanos como demócratas, se van a concentrar en tratar de ganar puntos en los estados switch, porque ahí de los 7, que son estos estados decisivos para la elección, 3 están de un lado, 3 de otro, y solamente Pensilvania está como indeciso, ¿no? Entonces, es tratar como de ganar ventaja en esos estados donde yo creo que se va a concentrar los actos de campaña, llevando cada vez a los artistas que los apoyan, más que a políticos y cuadros de los partidos, sino más bien como a figuras, a cantantes, también como que ya le entraron a ese tema de lo taquillero, ¿no? De lo taquillero. En ambos lados, tanto Trump como Kamala Harris, ¿no? Sí, Kamala Harris está cerrando todos los mítines con Bruce Springsteen al frente. Exacto. Pero yo sí creo que lo de Nueva York fue un gravísimo error para Trump. Es decir, efectivamente han dado el momentum que le llaman, lo traía Trump, y ese tropezón con lo de Puerto Rico. La isla flotante de basura. Y hablar de los latinos como que les encanta tener hijos, pero luego mandarlos para acá, ¿no? Me parece que fueron dos errores muy graves, porque finalmente sí pueden definir entre latinos y puertorriqueños, por ejemplo, Pensilvania. Claro. ¿Y qué tal lo que ocurrió con el Washington Post? Yo creo que es una cosa que tendríamos que es gravísimo, más que interesantísimo. Ponerlo. No, bueno, es gravísimo, pero es muy interesante colocarlo en el análisis porque nunca había pasado una cosa así. Tanto que, bueno, dicen que 200,000 suscriptores, no sé cuánta gente fue la que se dio de baja después de no tener una postura abierta. A favor de los demócratas, ¿no? A favor de los demócratas, por supuesto, ¿no? De Kamala Harris. Ahí yo no estoy tan seguro. A mí esta tradición americana de que los medios se canten abiertamente
no me encanta. Yo, quizá porque ahí están mucho más definidos los roles de los medios, ahorita nos dirán aquí los periodistas, pero a mí que se mantengan neutrales, lo cual se traduce en una cobertura debería de ser no necesariamente objetiva, pero sí, digamos, cuidada. Tratando de ser lo más, las voces, lo más imparcial posible. Pero en un contexto como el Lo americano. que el sistema gringo es muy distinto al que estamos acostumbrados aquí. Allá, los editors están obligados a la neutralidad. Y el editor es lo de aquí conocemos como el director editorial. O sea, el periódico en sus noticias está obligado a la neutralidad. En su posición editorial, que es la que maneja el publisher, que es el dueño del periódico, es donde manifiesta más como una especie de transparencia frente a los lectores que como un apoyo importante, ¿no? Entonces, me parece que el hecho de que no se haya decantado, en este caso, Jeff Bezos, es porque hay ya intereses ajenos al periodismo metidos en las empresas de medios. A mí es lo que me parece gravísimo. Está protegiendo a Amazon, no está protegiendo al Washington Post. Esa es la parte delicada. Si lo hubiera hecho por proteger al Washington Post, dices, hasta me vale cambiar de posición. Y por eso el parte del comité editorial también le renuncia, ¿no? Claro. O sea, el editor. Pero también hay otros medios que se han, digamos, mantenido en la neutralidad. Creo que está el Los Angeles Times y no, el LA Times también se decantaba normalmente por los demócratas y no se animó. Y no se decantó. Ahora, ¿qué pasa ahí? Están en bolsa, ¿no? O sea, sí ha cambiado mucho el esquema de medios. El New York Times sigue siendo propiedad fundamentalmente de una familia, pero los demás ya no. Oye, Diego, definitivamente Amazon le da ya más lana que el Washington. Sí, por supuesto. ¿No? Por supuesto. Claro, dijo, bueno, es un poco como Twitter con Elon Musk, ¿no? Claro. Que sacrifica Twitter para hacerlo una vocería de sus negocios reales que son otros, ¿no? SpaceX. Trump ya dijo que Elon va a aparecer en el gabinete de Estados Unidos, ¿no? No, bueno, pero también trae investigaciones ya que le están iniciando, ¿no? Claro. Así es. Pues bien, vamos ahora a un tuit nacional a propósito de los jaloneos y de la crisis constitucional. Dice Pedro Mellado, 7 renuncian a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros abandonan a trabajadores del Poder Judicial. Aceptan irse con generoso haber de retiro. Efectivamente, el día de ayer se conoció en voz del ministro Alcántara la decisión de renunciar a partir de agosto de un bloque de 7 o quizá 8 ministros de la Corte porque deciden no contender en las elecciones para ser ministros y también para asegurar, de acuerdo a lo que les corresponde por ley, su haber de retiro, su jubilación. Y eso ha generado mucha polémica y varias reacciones interesantes como la de hoy de Fernández Noroña, que dijo, bueno, el Senado se reserva el derecho de aceptarle la renuncia. Sí, a ver, entonces no queda claro, ¿no? Es justamente, yo creo que la visión de, en este caso, el tuit de Pedro es muy 4T, porque en realidad lo que están diciendo los ministros, o sea, si lees completo es que renuncian para llevarse el alcance. Eso dice la ley. Para no la ley competir. dice que si renuncian se llevan su retiro. Y luego, los mismos que hicieron la ley les quieren pichicatear la ley. Así Me parece que es una... Pero sobre todo, el espíritu de la renuncia de Alcántara, es decir, nosotros, ¿sí? O sea, los puestos que son nombrados por el Senado son susceptibles de ser electos popularmente. No así los magistrados y jueces. Los que vienen de carrera. Distinción. ¿No? Entonces, ese es el fondo del asunto y no ¿no? Entonces, me parece que esa es la interpretación que le ha dado la 4T a un extraordinario documento de Juan Luis González Alcántara. Sí, maravilloso. Y fíjate que me parece, a ver, la reacción de Fernández Noroña me parece descabellada, ¿no? Y igual la de Ricardo de Brujo. Sí, igual la de Ricardo Monreal, que ayer, sin haber leído ni siquiera las que eran 138 páginas. 400. Bueno, 400, imagínate, escritas en abogañol, perdón que lo diga porque es el lenguaje de los abogados que nadie habla y que poco comprendemos. Ricardo Monreal hablando sin haberlas leído desde ayer en la noche, ¿no? Y hoy la presidenta también diciendo, pues, es que es para tener su haber de retiro y es muchísimo dinero, como el que tiene Saldívar, que está en su gobierno, u Olga Sánchez Cordero, que está en su gobierno, ¿no? Entonces, cobrando su haber de retiro. Es su haber de retiro más su cargo en la Cámara de Diputados, una, y el otro en el gabinete. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? A ver, eso pasa cuando vas arriba de una planadora. Claro. Que no te detiene nada y que se echó a andar desde el 2 de junio, cuando ganan 256
ganan 256 distritos de 300. O sea, creo que finalmente viene un debate tardío. Alcántara, ¿por qué no hizo ese dictamen cuando estaba... Porque no había ley. A ver, pero dar el debate, más o menos ellos ya sabían por dónde venía la elección popular de la reforma que les anunció Andrés Manuel desde febrero. Este debate, buenísimo, es un documento, yo coincido, que está muy bien, podría corregir la reforma, ¿no? Decir, hey, no agarren parejo, vamos viendo, juez por juez, ministro por ministro, quién viene con carrera judicial, quién llegó acá por arriba, como Saldívar, ¿eh? O sea, Saldívar no era de carrera. Claro, Saldívar venía de litigio, hizo un poco de academia. De academia, sobre todo, era el maestro de la libre. Pero de la libre de derecho. Y sí duró mucho en el Poder Judicial, 13 años, creo que de ministro. Pero él llegó de acá, o sea, él llegó por arriba. Y tampoco está mal un ingreso lateral. ¿No? Más bien yo lo que creo... Bueno, pero revisas, ¿no? Hay como una suerte de reclamo ahora a los ministros de que han reaccionado tardíamente. No, ellos habían estado haciendo su papel. Quien los había estado acosando era el Poder Ejecutivo primero y ahora el Poder Legislativo. Y ellos más bien reaccionan ante una ley analizando su constitucionalidad y lo que les corresponde. En el momento en que hubo 3 demandas del PRI, PAN y MC, decir, controversias. Aquí era controversia constitucional. Y a mí me parece que justamente esa suerte de, no los quiero romantizar ni victimizar como una suerte de sacrificio propio, porque el discurso y el documento de Alcántara es muy bueno diciendo, uno tiene que saber cuándo retirarse, cuándo hacerse a un lado para no entorpecer las instituciones. Él mismo o ellos mismos se sacrifican diciendo, estos sí son susceptibles, estos cargos de elección popular, no es el ideal, pero son susceptibles, pero los otros no. Va a ser un caos, entonces queremos declarar parcial. Inconstitucional la parte que va a ser más sensible. Y ese es el fondo del asunto, pero claro, como se llevan su dinerito, que ya se llevaron otros, por ahí los agarran y entonces creo que se tergiversa la discusión cuando en realidad ellos están a punto de resolver la inconstitucionalidad de la elección de los jueces y magistrados. En todo caso, ¿por qué no revisaron la ley que aprobaron? Claro. ¿Por qué no la leyeron, no? Pero ciertamente el reclamo hoy de la presidenta se nulifica con Saldívar y con Totalmente. Olga. Por supuesto. Pues es que la ley dice es expresamente ridículo. que si renuncian tendrán la de retiro. ¿Por qué? No porque quieran o no quieran dárselo, porque es un derecho adquirido. Es un derecho. No pueden quitárselos, ¿no? Entonces, me parece, por eso muy tramposito esta forma de leerlo como lo hace Pedro, ¿no? Y lo hace también la presidenta. Bueno, Pedro Mellado, que es el está autor totalmente en esa tesitura. Bien, pues vamos a tener que ir a un corte. Volvemos y seguimos Con Todo Respeto. La reforma de supremacía constitucional en México ha sido recientemente aprobada en el Senado y actualmente se encuentra en proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Esta reforma impulsada por Morena busca modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución para impedir que se interpongan recursos legales como amparos o acciones de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Los legisladores de la oposición han criticado duramente esta iniciativa, acusando que pretende bloquear cualquier forma de control judicial sobre reformas constitucionales. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Y bueno, pues nos vamos a este asunto, la supremacía constitucional, que ha estado ahí en el centro del debate prácticamente desde hace 2 semanas. Ya solo falta la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde Morena y aliados tienen la mayoría suficiente para que esto suceda. Diego, entonces pues prácticamente es un hecho que se logra esta supremacía constitucional. El último, el último artilugio para que pase como quieren la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que es como el origen de todo este asunto. A ver, aquí lo que es delicado de este tema es que está rompiendo el equilibrio entre poderes, ¿no? ¿Quién vigila
al Poder Legislativo, el Poder Judicial, que puede revisarle la constitucionalidad de lo que apruebe, porque el hecho de que tengan mayoría no quiere decir que puedan aprobar cualquier cosa. Tiene que estar dentro del marco del acuerdo general que se llama Constitución. Y la manera de equilibrar eso era que el que le revisaba en caso de alguna queja era justamente el Poder Judicial, así como el Legislativo vigila el ejercicio del gasto del Poder Ejecutivo. Es el sistema de equilibrio de poderes y eso es lo que están rompiendo. Me parece que es mucho más grave que 2 reformas para que no haya controversias. Están rompiendo el sistema de equilibrios diseñado constitucionalmente para decir que van a anular a la Corte en la parte de su interpretación constitucional. Mientras no llegue, Erika, una nueva elección donde llegue una fuerza política que logre la mayoría calificada que ellos tienen y que eventualmente pudiera corregir este exceso, ¿no? Es que no veo que eso pueda pasar. 2082. Sí, o sea, pareciera que estamos con este rollo de hasta las palabras importan, ¿no? La palabra supremacía. Pareciera que estamos en una película de la saga de Star Wars o algo por el estilo. Yo no veo para cuándo pueda llegar alguien a corregir lo que están haciendo. Cuando la ley se usa para objetivos políticos por ambas partes, la suma es 0. Y eso es clarísimo, ¿no? Y yo también diría que lo que están haciendo es erosionando el Estado de Derecho, cosa que a mí me parece que es también muy delicada, no solamente el equilibrio, sino el Estado del Derecho. Y alguien hoy en la mañana, creo que uno de los que trabajó la ponencia del ministro que acaba de sacar ayer, Alcántara, estaba explicando muy claramente por qué el uso de la visión política dentro de estos cambios terminaría no solo erosionando el Estado de Derecho y quitando los equilibrios, sino que yendo en contra del propio texto constitucional, que entonces decía, pues planteemos mejor la escritura de uno nuevo, ¿no? En lugar de estar haciendo lo que están haciendo. Me parece que ya ha sido un exceso. Políticamente creo que ha habido equivocación y sobre todo de la mayoría de Morena, ¿no? Están haciendo una ley que no conocen, que a todas luces no conocen, no han leído, defienden con eslogans publicitarios que están muy preparados a partir de un equipo de trabajo que los asesora para eso. Todos se van con el mismo mensaje para intentar posicionarlo y detrás lo único que existe pues es que no saben ni siquiera ellos mismos qué aprueban, qué hacen, qué definen, que nada. Entonces es muy, muy delicado lo que está, David, pasando. No sé si coincide, súper complejo. A mí me desconcertó, por ejemplo, leer a Diego Valadez diciendo que él es partidario de no cuestionar la constitucionalidad de algún artículo, pero que él lo que veía mal es lo precipitado de la reforma. El proceso legislativo. Lo precipitado de la reforma, ¿no? Y el haber usado mayorías artificiales para irse a algo tan delicado que ni ellos tienen claro cómo van a resolver el galimatías de la elección de los jueces, de los ministros. A ver, yo creo que habría que pensar en las distintas piezas y cambios que se están sucediendo que configuran un nuevo régimen político. Yo creo que la primera, digamos, movida fue la creación de una mayoría calificada de forma artificial, que yo estoy absolutamente en desacuerdo con quienes dicen que los votos se las dieron. No. Hay una interpretación forzada. Que se usó todavía en la anterior por eso, elección. Pero el hecho es que esa interpretación que cada vez se utiliza de manera más forzada, difícilmente se va a corregir porque quien está en el poder no tiene incentivos para corregirla. Punto número 1. Es decir, quien tiene mayoría va a tener mayoría calificada y una sobrerepresentación. Segundo tema, esa mayoría te sirve para cambiar la Constitución. Nunca en la historia de esta Constitución del 17 al 24 se había modificado tanto como en este sexenio en un mes de lo que lleva. Es decir, es un manoseo que es un nuevo texto constitucional. 34 modificaciones al texto constitucional. Hecho de mil y un cosas. Más lo que viene. Más lo que viene. Sí, hay claro. Hay constituyentes como en Chile que ni siquiera le mueven tanto cuando realmente es un proceso constituyente. En México, de manera precipitada, improvisada, han hecho más cambios que algunos constituyentes en América Latina. Y tercer tema
esto de la supremacía constitucional es un blindaje que supone tirar la escalera por donde ellos subieron, para que nadie más suba, ponerle candado a una puerta para que nadie más pueda entrar. Entonces, teniendo la posibilidad de manipular y fabricar una mayoría artificial, pudiendo modificar el texto constitucional y brindando para que no se impugne ninguna reforma a la Constitución, eso ya no es democracia. Eso estamos ya en los albores de un régimen distinto. Es no un lo quiero cambio de catar. régimen. Un Sí, cambio es de un régimen, cambio de pero no es régimen, democrático. pero no es democrático. Que No es siempre lo democrático, vendió es que no la encontramos la 4T. categoría Sí. para describirlo. Autoritario. Pueden decir No lo dictatorial. que sea, menos que esto abona a la democracia. Ellos siguen pensando que la democracia es lo que diga el pueblo son ellos, y entonces ¿Y qué ahí es el hay una pueblo? suplantación, digamos, política del pueblo, se abrogan el derecho a decidir por el pueblo. El pueblo nunca votó por la reforma judicial, no estuvo en la campaña de la reforma judicial. Estaba en el proyecto del presidente, si ganaba la mayoría, lo vamos a hacer. Pero Claudia nunca lo menciona, nunca lo mete en la Claudia campaña. dice que en la campaña habría que hacer una No, revisión. pero la Es gente no vota por No, esas cosas. No, bueno, pero que ella Pero- constantemente mencionaba, y la verdad es que yo sí la escuché 2 o 3 veces, decir, necesitamos el voto completo para hacer las reformas. Sí. Entonces, Pero en la- esa narrativa Sí, justifican claro, o sea- que los votos respaldan esa reforma al Poder Judicial. Pero anular el 45% de la población que Siento- votó por una cosa distinta. Y la otra es, una cosa, es decir, están transformando el régimen, ¿sí? Ok, ¿no? Tienen la mayoría para hacerlo legalmente. El problema es que están creando una constitución que además es inaplicable. ¿Qué va a pasar con el Es Poder el Judicial? tema. Están haciendo un Poder Judicial, ¿qué te gusta? Que entre 10 personas del legislativo van a nombrar realmente los jueces. Todo lo demás va a ser un circo. Los que van a decidir caos. son los que controlan, ¿sí? La puerta de acceso A las comisiones a las, que están las comité de comisiones, evaluación. ¿no? Y el sistema de evaluación, y ahí es donde van a correr. Entonces, vamos a crear una casta de políticos superpoderosos, ¿sí? Que va a ser un régimen tiránico de esa casta de nueva, ¿no? Y Ese ese es es el gran- Pero además, lo que hay Diego, que ver. con el agravante de que ese grupo, si fuera una clase política plural y más o menos diversa, dirías, bueno, están enquistados en el poder estos distintos políticos de distinto signo. El problema es que si todos son de un mismo partido, entonces eso va a anular las oposiciones, los contrapesos, obviamente la división de poderes, y eso otra vez no es democracia. Estamos en un régimen a la deriva autoritaria, y hay que decirlo por su nombre. El tema es que yo insistiría que estamos en este punto caótico, sumamente preocupante hacia el futuro, por una oposición que estuvo dormida y que se dejó arrollar en las elecciones. Sí. O sea, Pero lo cual ni no les- siquiera vieron venir que no iban a ganar la presidencia y que estaban lejos de ganar la presidencia y ni siquiera tuvieron la lectura, el talento, el olfato de decir, vamos asegurando que eso no se lleven todos los distritos incompetencia de la o una oposición mayoría no justifica tan el abuso del abrumadora oficialismo. de, de los distritos. Sí, el Perdón, abuso de poder el abuso no de poder puede no estar fundamentado en la debilidad de del la otro, oposición. ¿no? O sea, esa es una Ese abuso manera de poder. querer repartir O sea, culpas decir, cuando... A ¿Cómo, quien cómo ni no voy a siquiera abusar si el meten otro en está la flaquito? Me lo va a definición de partir la las madre. comisiones. No, claro. ¿Sí? Eso es abuso de poder. Sí. ¿Sí? Ahora, porque, pero digo, hay que preguntarlo, ¿no? Yo lo he dicho creo que en un par de ocasiones aquí. A mí particularmente me parece que no tenemos las categorías analíticas como para definir qué es esto. Creo que coincidimos ya que es un nuevo régimen, pero creo que no podríamos definirlo ni categorizarlo en específico. ¿Qué necesidad tiene la presidenta más poderosa en la historia moderna del país, la que llegó con tanta legitimidad, la primera mujer, de estar todos los días en este tema que no era de ella? Totalmente. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿Es la ¿no? más poderosa entonces? Y entonces, ¿qué ¿Tiene es? poder o no tiene poder Claudia Es que ese es el tema, porque O la es una vocera. Porque entonces la oposición está adentro de Morena. Porque es lo no que hay ni estás siquiera- viendo en las negociaciones porque con no hay ni Adán siquiera Augusto y la Monreal. posibilidad de que la presidenta flexibilice un poco el rumbo de la reforma. Porque no, porque- Y habrá un Exacto, y habrá tiene una margen. oportunidad de ¿Dónde? negociación. ¿Dónde? No tiene margen. No tiene ¿Dónde? margen o No no tiene quiere. para dónde. Porque- O a lo mejor no a ver, quiere, Todo ese el es- mundo quiere ver a Claudia Sheinbaum que se imagina o que quisiera. Claro. No, y Claudia Sheinbaum es Claudia Sheinbaum. Estamos viendo a Claudia Sheinbaum. Sí, pues Sí, Que está y habrá totalmente que de acuerdo evaluarla y y juzgarla respaldando. por lo que dice y por Hace. lo que hace, Bueno, no por quien... no por lo que te Pues imaginas que puede seguramente hacer. vamos a Sí, seguir totalmente. discutiendo de la supremacía constitucional.
Pero veamos algo que La tiene que ver supremacía. con el tema, el resbalón de la semana que se dio ahí a un costado de este evento que a todo mundo, pues yo he escuchado que le gusta mucho y que les fascina, el tema este de los cochecitos. La Fórmula 1. Que dan vuelta ahí. No, pero veamos. Lo que sucedió ahí antes de que empezara el premio Fórmula 1 en la Ciudad de México, donde por cierto le fue muy mal al Checo Pérez, ¿no? Pues para variar. Mira, la vez pasada quedó fuera en la primera vuelta y hoy llegó al último en la última vuelta. Está bien. Uy, ya es un A mí avance. esta Es un foto- chico de extremos. A mí esta foto me parece emblemática, Sí, y es muy me parece fuertísima, me parece El encapsulamiento de dos representativa. juezas. Es impresionante, pero un encapsulamiento No, de policial. de una cantidad de granaderos de policías. O sea, Qué bueno que ya no hay granaderos, ¿verdad? No, y qué bueno Sí. que respetan las libertades, ¿no? Y los derechos de las personas y de los jueces, de los juzgadores. No, me parece muy simbólico de lo que es la reforma judicial. La Mira, fuerza una- contra la razón. Sí, puede- es una se imagen puede- que ejemplifica. Se puede criticar mucho la falta de tacto y olfato político de Norma Piña, porque esa es una realidad, ¿no? A lo largo de todos estos meses, desde que asumió la presidencia, ha tenido poca habilidad política. Pero ayer salió en defensa de las juezas Bien, ¿no? muy bien, Sí. con, Ecuánime, con ecuánime. un gran discurso Ecuánime, sí. y muy Yo equilibrado. creo que es muy coherente. Y además contrasta Es que no es política. No, la no lo es, Oye, pero, contrasta pues, con la tenía que haber ligereza aprendido. con la que la presidenta se expresó de esa fotografía. Claro. Sí, A sí. ver, es que esta izquierda del 68 está normalizando este tipo de escenas y eso es terrible. Sí, eso no debería de ser, porque ellos Las lucharon hijas contra del- esas. se dicen hijos del 68, qué bueno. Y ellos lucharon contra ese tipo de Así hechos es. y de imágenes, ¿no? Bueno, Eso dicen. es momento de hacer una nueva pausa. Es breve, quédese con nosotros, volvemos. Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco, presentó recientemente a los integrantes de su gabinete, destacando el nombramiento de Juan Partida Morales al frente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL. Lemus confió en Partida Morales debido a su experiencia como secretario de la Hacienda Pública en la administración estatal anterior y su conocimiento en temas financieros. La prioridad del nuevo liderazgo en el IPEJAL será enfrentar los problemas de viabilidad financiera de las pensiones y asegurar su sostenibilidad. Efectivamente, el gobernador electo Pablo Lemus ha estado presentando a los integrantes de su gabinete a lo largo de las últimas semanas. Para no darlos a conocer todos de golpe y porrazo, los ha ido dosificando para darles pues su lugar y un poco más de espacio en los medios de comunicación. Creo que además de Juan Partida destacan otros funcionarios de carácter de corte técnico, algunos de políticos cercanos a Movimiento Ciudadano, pero en general creo que ha dado a conocer distintos nombres que han, digamos, cubierto las distintas posiciones. Todavía no termina, creo que faltan como 5 o 6 posiciones más, pero seguramente a finales de mes tendremos el gabinete completo de Pablo Lemus. Jaime. Así es, hoy fue como su cuarta presentación de gabinete, y lo que me llama la atención es, por ejemplo, lo que veíamos ahorita de pensiones. Deja al actual secretario de Finanzas, lo manda a pensiones, cumple con 2 posiciones muy cercanas al gobierno de Enrique Alfaro, como fue nombrar a Alberto Esquer como jefe de gabinete, y hoy pues haciendo buenos los pronósticos, que alguien los ponía en duda ya al final, de nombrar a Salvador Zamora, exalcalde de Tlajomulco, como su secretario general de gobierno, que si recordamos un poco, en la definición de la candidatura, Pablo tuvo en ese grupo pues a sus antagonistas más fuertes y los que se oponían de manera pública a su candidatura. Claro, entonces me parece se dijeron de cosas. que hay un arreglo ahí, me parece que hablaron, hicieron compromisos. Aquí lo que se abre, la incógnita que se abre es cuánto
va a durar el cumplimiento de esos compromisos o si en realidad articulan un buen equipo, ¿no? Eso es también lo que me llama la atención o lo que más destaco de la presentación de estos perfiles. Hay un dato interesante, Erika, que tiene que ver con la paridad de género. Creo que es uno de los gabinetes con más mujeres. No necesariamente en los cargos más importantes ni de toma de decisiones, pero en general. Asumiendo que el gabinete es todo lo que presenta, hay muchas mujeres, ¿no, Erika? Sí, a ver, hemos dicho hasta el cansancio que mitad y mitad no garantiza que haya transversalización ni perspectiva de género, ¿no? Creo que de lo que no hay en la visión de Pablo Lemus y en su gabinete es perspectiva de género. Perdón que lo diga, pero pues lo hemos visto desde que estaba en Zapopan, ¿no? Entonces, no es garantía el hecho de que haya más mujeres o que sean mitad y mitad. Sin embargo, sí ahí están presentes. A mí me parece que pues Cintia Cantero es un buen perfil. La deja en planeación. Yo no tenía conocimiento de que en la Secretaría o en el espacio de planeación ella tuviera ciertas habilidades o antecedentes. Siempre la había visto en el tema de transparencia y control. Quizá por participación ciudadana. Probablemente puede ser por ahí. Lado. Entonces, pues es un buen perfil. Y los demás los veo como parte quizás de su equipo primario. No tengo mucha idea. Por supuesto que va a pasar lo mismo que le pasó a la presidenta de la República, que no puede llegar a hablar de un diagnóstico de cómo le dejaron las cosas, ¿no? Porque pues son del mismo equipo y entonces ¿qué diagnostican? Pero sería muy interesante conocer con qué diagnóstico llegan, ¿no? Y cuál es, digamos, como el plan o no sé, la visión de gobierno que puedan llegar a tener como es gachísimo, eso de no poder decir me dejaron un cochinero. Sí, sí, pero bueno. Sí, bueno, es que ese pretexto está bien bonito. ¿Cómo ves el conjunto del gabinete? Me parece, lo de Juan Partida me parece una muy atinada decisión. Creo que dentro de este gabinete ha demostrado ser sumamente capaz, absolutamente discreto, muy inteligente, conoce su materia. ¿Cuál es el problema del IPEJAL? Es que el gobernante en turno se abstenga de querer hacer negocio con sus amigos. Esa es la verdad, ¿no? Sí, y eso es lo que va a salvar el IPEJAL, no Juan Partida, ¿no? Ni las pensiones doradas. Ni las pensiones doradas, no, o sea, no pintan. Juan es un cuate serio que va a trabajar bien, ¿no? Pero depende mucho más de que tomen con seriedad el trabajo de Juan a la seriedad del trabajo de Juan, ¿no? Y la otra es lo de Cintia. Me parece que uno de los errores más graves de este gabinete fue la creación de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Juntas. Repetirlo me parece un error gravísimo. O sea, sí, es equivocarse donde ya había un error. Son dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, son dos perfiles completamente distintos. Fue un puesto que se creó para Margarita Sierra, que claramente no sirvió, no hizo nada. Desapareció absolutamente Margarita Sierra durante todo el sexenio. Fue una buena beca, ¿no? Fue una buena, pero una buena beca. Ahora, nombrar a Cintia ahí me parece que expone a Cintia, ¿sí?, a un puesto que ni conoce, ni sabe, ni está bien diseñado. Sí. Entonces, eso me parece que lo de Zamora me parece que no tiene el tamaño para lo que se requiere en este momento en el Congreso, ¿no? Sí, yo creo que se va a quedar chico con respecto a lo que se necesita, ¿no? Diego, y de los demás, porque hasta ahora estos son los últimos, pero en realidad ha habido un montón. Lo seguiremos analizando porque creo que amerita una discusión ya que esté completo, porque coincido con tu apreciación. Oye, es que, por ejemplo, los que se dieron con todo después de aquella marcha antifil fue justamente Alberto Esquer y Pablo. Sí, que dijeron que era un oportunista. Creo que más Pablo en contra de Esquer. Pero luego Esquer vino la respuesta. Con un tecito. Y yo creo que el caso de Esquer es interesante. No fue el tecito. También se la devolvió igual. ¿Sí? Que si no les gustaba, ¿para qué venían? Y que no sé qué, y por qué estaban, que se fueran. Ay, muchachos, aquí les andan recordando. Me parece de civilidad política que estén ahí y que intenten hacer equipo. Bueno, es que yo creo que también el gobernador Pablo Lemus pues no tiene tantos cuadros propios. Al final del día tiene que echar mano de otros. Alberto Esquer terminó ganándose la posición porque no había nadie que le compitiera. Juan José Frangé, que era alguien como de ese expertise, un operativo, un jefe de gabinete,
pues es alcalde de Zapopan. No, pero puso Alfaro en aquella reunión que vimos la foto, ¿no? Y es muchas posiciones son negociadas efectivamente, creo que con el gobernador Alfaro, con el partido, con Eso los tiene que ver grupos, con la ¿no? campaña, con vamos, te apoyamos, pero sí, punto. Sí, eso. Bueno, pero a ver, también ahí hay un punto. Una cosa es que Pablo Lemus tenga poco equipo, ¿no? La verdad también hay que decirla, pero la otra es que, como le están diciendo, te hicimos ganar, ¿no? Después de la impugnación, pues tienes que acomodar para todos, donde haya para todos, porque pues no hay espacios suficientes y estamos acostumbrados a ganar bien, ¿no? Y hubo muchos derrotados de MC. Es decir, y hubo mucha si es que hubiera sido senador, claro, no hubiera donde esa necesidad. Entonces es muy difícil para el gobernador tener que acomodar tanta cosa y no formar el gabinete que tú quieres para el proyecto que tú quieres, ¿no? Debe de ser complicado. Esa es una realidad. De hecho, otro gabinete que es un poco el refugio del emesismo y de los alfaristas es Guadalajara. Claramente ahí están concentrados, porque Zapopan, Frangé siguió con los mismos, incluso algunos se fueron con Lemus. Frangé metió segunda y arrancó y se olvidó pues, de los compromisos. Sí. Para bien, creo que con libertad y con visión. En Tlajomulco pasó algo interesante. En Tlajomulco llegó Quirino y prácticamente renovó el equipo que había durado con Salvador Zamora los últimos 6 años, ¿no? Como que llegó con equipos, sobre todo en las áreas de decisión de direcciones. Pues quizás es el único que ha podido tener sus propias decisiones del equipo que quiere que lo acompañe. Sí, ¿no? porque en el caso de Guadalajara también fue muy evidente, digamos, muy evidente. la presencia de 2 equipos, el de Bernardo y el de Mario Silva, ¿no? Sí. Y se acaba imponiendo el de Bernardo, ¿no? Que traen mucho más arrastre, más experiencia, también es cierto, en el Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Mario viene de una experiencia muy importante en Nuevo León, pero siempre en áreas de planeación, no ejecutivas. Sí, claro, interesante, claro. Interesante el papel de Bernardo ahí, que ha acompañado las candidaturas, el diseño de equipos, desde con Alfaro, con Lemus y ahora con... Algo interesante de la política es que los perfiles no necesariamente se corresponden con las funciones. Pues el cargo no tiene muchas veces que ver con el expertise de los políticos o funcionarios. En realidad son como comodines, pueden estar prácticamente en cualquier lugar. Es interesante, pero bueno. Decía un exgobernador, me pareció muy, muy interesante, decía, a ver, los secretarios deben hacer política, que para trabajar están los subsecretarios y los directores, ¿no? El secretario tiene que hacer política, ¿no? Entonces tienes que poner a alguien político, dice, cuando pones un técnico, normalmente no jala. Esa era su visión ya como exgobernador. Mira, pues sí, hay varias interpretaciones. Hay quien dice que efectivamente esa es la solución. Hay quien dice que hay que tener a alguien que sepa más o menos la materia del tema, o sea, con un cierto expertise técnico. Pero bueno, vamos a la gustada sección de Pongan el Nombre. Vean esta gran foto. Otro encapsulamiento, pero en este caso del gobernador, el cierre de filas en torno al gobernador Rocha de Sinaloa. Veamos. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí tiene usted al gobernador Rocha en la Cámara de los Diputados, arropado por toda la bancada de Morena, Jaime. No, pues, cargada de pena. Cargada de pena. Diego. ¿Chapo o chapó? ¿Chapo o chapó? Sí. Erika. Los Tres Alegres Compadres, ¿te acuerdas de esa película del 52? Yo le llamo complicidad legislativa. En fin. Yo lo que me llama la atención de ese personaje, gobernador Rocha, es en el riesgo que está y cómo anda sonriendo por todo el país. No, hombre, si la sonrisa es pintada. Y burlándose se de los que... Como todas las mañanas, payaso, más pintada y burlándose de los sinaloenses que quieren un... No, ya. Yo creo que ya está en una... Que lo quieren sacar del gobierno, que quieren hacer un referéndum.
Viven una realidad alterna. Y la verdad es que es una desvergüenza absoluta. Yo creo que él y el gobernador de Chiapas y otros gobernadores Guerrero están tan confiados o están tan ciertos de que le cuesta mucho más a Morena sustituirlos, desplazarlos, que quedarse, que están como muy confiados en que hagan lo que hagan, los van a apretar, pero nunca los van a deponer. Es que yo creo que lo que le descubrieron a la Fiscalía de Sinaloa... Era como para que ya se este hubiera señor largado. este señor ya no debería de estar ahí. El costo para Morena de mantener Altísimo. a Rocha es altísimo. Es altísimo. Pero igual en Chiapas y todo, Morena está dispuesto a pagar un costo altísimo. Lo que dice... Ya habría caído con Salinas, con Calderón. Lo que dijo Riva Palacio es que no hay con quién sustituirlo, ¿no? Nadie quiere, yo creo. Nadie quiere y no hay alguien que tenga la fuerza para tomar un gobierno que en un momento absolutamente desastroso del Estado, ¿no? Fallido. En medio de una pugna, que no habíamos visto una pugna de crimen organizado así. Claro. Yo creo que nunca. Es que estamos hablando, yo creo, de la división del cártel más poderoso de México y uno de los más poderosos del mundo, junto con el de aquí. Y después de que lo amenazaron, pero aquí vivimos lo de la resistencia contra los torcidos, ¿no? Que fue una guerra larga, pero no tan de abierta. Esa intensidad. No de esa intensidad y tan abierta. Se han vuelto indispensables por la complicidad y la exposición de sus estados. En fin, vamos a tener que ir a corte, regresamos, no le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. La renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, se ha complicado para Rosario Piedra Ibarra, quien busca mantenerse en el cargo. La oposición y algunas voces críticas dentro de su propio partido han cuestionado su desempeño, principalmente por la falta de independencia frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las pocas recomendaciones emitidas hacia la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en casos de violaciones a los derechos humanos. A esto se suman denuncias de antiguos trabajadores por presuntos malos manejos presupuestales y una cultura laboral tensa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Entramos a nuestro último bloque y bueno, si algo es prueba de que la CNDH fue cooptada prácticamente desde el principio del gobierno del sexenio pasado, de la 4T, fue que no está en el plan C para desaparecer los órganos constitucionales autónomos. Es una comisión que se hizo totalmente a modo del gobierno, perdió su independencia, nunca cuestionó las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahí está. Hoy, incluso dentro de la 4T, hay gente que está diciendo es momento de poner a alguien pues que demuestre un poco de más independencia para tratarle de recobrar algo de respeto a la CNDH, doctora. Mira, yo creo que esta señora, lo hemos dicho muchas veces, hizo un papel deplorable cuidando a las decisiones de la militarización de Andrés Manuel, y etcétera, etcétera. Tuvo 2 juntas de gobierno que le renunciaron por no apoyar las determinaciones que ella iba tomando. Vi su comparecencia y ella iba en tono de guerra, ¿no? Y más que para proponer un plan de mejora, en medio de la aberración más grande que se le ocurrió justo a Adán Augusto, ¿no? El líder de Morena en el Senado, que es quitar los controles de convencionalidad del artículo primero, o proponer que lo iba a hacer, ¿no? En medio de la discusión y de las comparecencias de quien iba a dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, de verdad es que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Entonces, me parece que también debieron, quienes estaban compareciendo, debieron de haber cuestionado ese intento, porque si eso se hubiera logrado, entonces estaríamos hablando, sí, de otra cosa, ¿no? Esa fue la que y no es fortuito que se le haya ocurrido a Adán Augusto. No es fortuito. O sea, le dijeron ahí, por favor, ponle más. Y justo por el control de convencionalidad es que la CNDH no entra en la eliminación de los organismos autónomos, no porque la quieran,
¿no? Entonces ahí hay un tema. Ahí me parece unos perfiles interesantes. Yo creo que merece la pena hacer un análisis y merece la pena recuperar la institución y redefinirla, porque yo particularmente creo, al margen de que soy una profunda creyente de los derechos humanos y defensora de todo, que esas instituciones no sirven. La de México, las estatales, no sirven, ¿no? Generan burocracias que de repente han sido cooptados también por los partidos políticos, que de repente ahí acomodan a la gente que les falta y que les sobra. Y es un asunto clientelar. Yo creo que también tendríamos que estar discutiendo la redefinición de la institución, y al margen de eso creo que esta señora podría afirmar no se queda, no le sale muy caro a Morena que repita. Bueno, Morena está dispuesto a pagar todas las facturas y todos los costos políticos. Yo no dudaría que se quedara, porque yo además escuché es un respaldo muy fuerte de la presidenta en una de sus mañaneras. Sí, la defendió y la elogió. A mí me parece que yo espero que no. La señora Piedra empezó mal y cerró peor. Empezó con aquella designación jaloneada, con golpes incluso en el Senado, que fue fraudulenta, de las primeras. ¿Fraude? Fue un fraude. Fue un fraude. Hasta toda su gestión, que también es un fraude, porque simuló y fue discrecional y arbitraria. En fin, yo lo que creo es que sí se va a quedar, que es una comisión a modo, y que tristemente mucha gente como tú coincide en que no sirven esas comisiones por estas personas, por estos liderazgos. Hay algunas comisiones de los estados que funcionan un poco mejor, o incluso la propia CNDH en otros momentos medio que fusionó. Yo recuerdo, Diego, la CNDH de Raúl Plasencia. No, de Raúl Ruiz, Raúl Rodríguez, una cosa así, el que investigó el caso Colosio. Sí. Creo que él fue un presidente fue el segundo, ¿no? que hizo un papel más o menos decoroso en la CNDH, que hay que recordar es una creación de Carlos Salinas de Gortari. Con Carpizo. Fue Carpizo, y era muy conspicuo que venía de gobernación, ¿no? Ahora, yo creo que aquí hay algunas cosas. Uno, Rosario Piedra es sinónimo de abyección, ¿no? Es decir, yo creo que nadie ha sido tan tapete del presidente como. Y segundo, es el nepotismo. O sea, no tiene ningún mérito más que ser hija de quien es y hermana de quien es, ¿no? Claro. Ella no tiene ningún mérito propio. Y lo peor es, hubo cerca de 3.200, 3.300 denuncias contra el Ejército y la Guardia Nacional. 99% y no le mereció ni una recomendación. Sí, así es, no recomendó nada. Nunca se convirtió en un tema central de la agenda de la CNDH. No. Todo el debate de la militarización que hubo en el todo país. Es para atrás. Qué buen ángulo. Es nepotismo porque es hija de quien es. Aunque no sea del grupo político, solamente utilizaron su nombre para dar una fachada. Seguramente vamos a alcanzar a hablar de esto el próximo martes, ¿no? La elección es hasta mediados de noviembre, ¿no? Sí. Mientras tanto, vamos a nuestro otro tema que tiene que ver con, pues, también las implicaciones operativas del sistema de justicia en los estados con la reforma. La reforma judicial en México, aprobada en 2024, trae consigo importantes implicaciones operativas para el sistema de justicia del país. Entre los cambios más notables se encuentran la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por dos nuevos órganos. El órgano de administración judicial, encargado de la gestión administrativa, y el Tribunal de Disciplina Judicial, que supervisará y sancionará las conductas de jueces y magistrados. Estos nuevos organismos buscan mejorar la eficiencia y transparencia del Poder Judicial, aunque existen preocupaciones sobre la centralización del poder y posibles interferencias políticas. Y bueno, tiene que ver también con si se van a votar o no los jueces, que ahorita la reforma dice que sí, pero también algo muy importante es lo que planteaba la cápsula, se va el Consejo de la Judicatura, que en realidad David, la verdad, nunca cumplió verdaderamente con su papel, pero ahora volvemos a quién va a elegir a los integrantes de este tribunal, ¿no? Claro, a ver, yo creo que ese es de los pocos aspectos positivos de la reforma, porque efectivamente separa dos funciones que son distintas y distinguibles.
Por un lado, la administración propiamente del Poder Del Judicial, Poder Judicial. Que maneja muchos recursos, Sí. que es un tema que aquí, por ejemplo, en el Supremo Tribunal de los Estados de la República son los negocios ahí, ¿no? Y Las el compras y tal. representante del Y el Supremo otro Tribunal es el al mismo representante del tiempo- Consejo de la No, es el presidente de los dos, presidente de la Presidente de Judicatura y los dos. presidente del Supremo. Y la otra función es la disciplinar, que es muy importante. A la reforma lo que le falta, y a todos los poderes judiciales de los estados le falta, es un tercer órgano que sea la Contraloría, la que vigile la administración del Poder Judicial, porque curiosamente hay una Contraloría para el gobierno del Estado o una Secretaría de la Función Pública que es Contraloría Sí. de la Presidencia, y hay también una área que vigila al legislativo, a los diputados y senadores, donde no hay un órgano interno de control suficientemente dotado de recursos y atribuciones, es en los poderes judiciales. Entonces, a esta reforma lo que le faltaría es esa tercera pieza, y separando esas funciones creo que es correcto. ¿Cómo lo ves, Diego? Mira, yo creo que efectivamente va a haber un montón de problemas operativos con Sí. la reforma si se aplica, ¿no? Yo nomás me imagino cómo va a ser el traspaso. Es decir, ya llegué, ya gané, yo voy a ser ahora el nuevo juez del juzgado 36, con sede en Ocotlán, ¿no? ¿Va? Y de repente vas a recibir 10,000 casos en proceso. Sí. No, ¿qué va a hacer? O sea, olvidemos, desastre. si ahorita no hay justicia, ¿no? Vamos a pasar de la coladera a la puerta giratoria por un buen rato, suponiendo que funcione. Y la otro problema operativo es, a ver, el momento de el problema de crear este tribunal de justicia dentro del tribunal o de disciplina judicial, es que si no es lo suficientemente plural de entrada y técnico, ¿sí? Las decisiones van a ser políticas, ¿no? Y partidistas. Y partidistas. Sí, Entonces, claro. el problema es, sí, que, Claro. oye, échate a tal juez que nos votó en contra, ¿no? Va para afuera. Oye, compadre, tengo interés en este asunto, Sí, cámbiame claro. el juez, ¿no? Si eso pasa ahorita, ¿sí? O sea, porque el Consejo de la Judicatura ahorita es, digamos, Raúl Padilla check and balance, pero en realidad es representantes de poderes, ¿no? Sí, o sea, pero hay por lo menos 3 o 4 poderes representados ahí. Concentra eso en un solo poder, va a estar terrible. Así es. Digo, ahora también existe eso de que si sale un juez que se sale del carril, está en Guadalajara, lo mandan a Colotlán. Pues O sea, por supuesto. Pero hay, entonces, hay por lo no menos sé 4 si esto fuerzas vaya representadas. a corregir eso. No. No, Lo va a empeorar. O lo va a pervertir Lo va a más. empeorar. Lo va a empeorar, porque la forma en que ganes la candidatura para ser juez Sí. o lo que sea, va a suponer, oye, y me vas a poner al secretario de cuenta y vas a darme un número de sentencias y me vas a voltear esto y ahí te encargo el turno. Bueno, pues Y habrá que agrégale estar, los 13,000 habrá que estar muy millones. atentos para ir viendo cada de estos detalles, dando cuenta de ellos y hacer, pues, desde lo que podamos hacer aquí, al menos contándolo, tratar de que esto no llegue a ser el desastre que parece que va a ser, ¿no? Pues pareciera que va a ser un desastre porque, o sea, el INE ya dijo que por lo menos la primera estimación es de 13,000 millones de pesos la elección, organizarla. Pues seguiremos Luisa María discutiendo, Alcalde seguiremos dijo discutiendo que- este tema. La neta no. Desgraciadamente, la neta no. Está como desgraciadamente para- se los nos hubiera acabó el nominado. tiempo, ya está de la neta, ¿no? Pero bueno, lo esperamos aquí la próxima semana, que tenga una excelente semana. Gracias, Diego. Gracias, doctora. Adiós. Gracias, David. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches. La neta. We need strong borders,